La palabra de este día se encuentra en Isaías capítulo 30, versículos del 1 al 5. La semana pasada estuvimos hablando del versículo 1. ¿Se acuerdan? Sí. Leemos la palabra de Dios en Isaías 30. Dice: Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión, cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Hanes. Todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Amén. Amén. Esa es la palabra que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 30. Y yo quise hacer un gráfico donde está representado la distribución de los reinos de aquel tiempo. ¿Ya? Y para que podamos entender mejor, que ponga mucha atención en esto, porque va a ser un tema que vamos a ir mostrando en otra enseñanza, quizá. ¿Cuál es el contexto de esta palabra de Isaías? Vamos a ir un poquito a la raíz sin alargarnos tanto. ¿Ya? La predicación anterior nos enfocamos en exhortar mayormente el versículo 1, la parte espiritual, haciendo alusión a los hijos rebeldes, los hijos que se apartan. Y vimos que también allí hablaba que esa rebeldía, que esa apatía hacia Dios, añadía pecado a pecado, agravaba la falta. Y veíamos qué pasaba con las personas que, conociendo la verdad, conociendo la voluntad de Dios, insisten en vivir una vida bajo el pecado constantemente. ¿Se acuerdan, cierto? Amén. Bueno, en esa predicación nos profundizamos más en lo espiritual y en lo que Dios quería enriquecer nuestra vida, de lo que el versículo 1 enseña. Pero hoy quiero complementar eso con la parte histórica de esta palabra. ¿Ya? Así que el contexto es el siguiente. Usted en un mapa mundi va a ver que Israel está ubicado en el mar Mediterráneo, en Medio Oriente. Este dibujito que yo tengo acá representa a Israel. Obviamente no está exacto con las curvas, pero está lo más semejante posible. Israel está en Medio Oriente. Podríamos decir que hacia acá está Europa. Europa, Turquía, para acá están los países de Medio Oriente como Siria, Líbano, Irak, Irán. Este es el mar Mediterráneo y al sur se encuentra Egipto. Y ya hacia abajo es África. África, Asia, Europa. Es decir, Israel y Jerusalén están en el centro del mapa o están en un punto muy especial. Y me llama la atención que Dios haya escogido la ciudad de Jerusalén como su ciudad, como Él la llama en algunos versículos. Entonces, esta es la tierra que Dios le prometió al pueblo hebreo cuando lo sacó de la esclavitud de Egipto. ¿Se acuerdan que lo sacó de la esclavitud de Egipto y los llevó a la tierra prometida? Y también hicimos un estudio bien profundo de eso. Bueno, en el año aproximadamente 1000 antes de Cristo, en el año 1000 antes de Cristo, Israel era un solo reino. Israel era una sola nación compuesta por las 12 tribus de Israel. Nos vamos a ir más atrás. En otra enseñanza podemos ir más atrás a conocer esas 12 tribus, los patriarcas, etc. Pero Israel era un reino unificado por las 12 tribus. ¿Ya? Que eso se desarrolló en los tiempos del rey David. Aproximadamente 1000 años antes de Cristo. En los tiempos del rey David, David unificó al pueblo de Israel, que durante muchos años, más de 400 años si no me equivoco, en la época de los jueces no tuvieron un rey. Recordemos también que hablamos de Salomón. Salomón, ¿quién era el que estaba antes de David? Y Saúl desobedeció a Dios, por tanto Dios lo desechó. El profeta Samuel envió a ungir al nuevo rey, al rey David.
Y David, a través de sus muchas campañas militares, su constante temor, misericordia y devoción a Dios por guardar su palabra, fue el rey que agradó a Dios y logró unificar este reino. Bueno, luego de David dejó su reino a su hijo, el famoso rey Salomón. Ya no estamos en el 1000 entonces, estamos como en el 950 antes de Cristo, cuando comenzó a reinar Salomón, que reinó en el 965 al 928. Salomón tomó este Reino Unido de las 12 tribus, pero Salomón en la palabra nos señala en el libro de los Reyes, que es un estudio que haremos en algún momento, pecó contra Dios. Él tuvo más de 900 mujeres y él se inclinó a la idolatría y a la adoración a esos dioses. Cosa que Dios no le había mandado y Dios le había prohibido. En las dos apariciones que Dios le hizo a Salomón, le dijo: Salomón, yo quiero que esto, y Salomón se condució conforme a lo que Dios le había enseñado. Pero lamentablemente Salomón en algún momento de su vida se inclinó su corazón a las mujeres, a sus dioses, y les permitió adorar, prender en adoración, incienso a estas deidades paganas, y Dios se molestó con Salomón. ¿Ya? Por tanto, Dios decreta sobre Salomón que va a dividir el reino por causa de este pecado. Por este pecado grave de Salomón de haber adorado a otros dioses, sabiendo la verdad, habiendo recibido tanta sabiduría de parte de Dios, Dios le dice a Salomón, Dios le establece que va a dividir el reino, pero que no lo va a hacer en los días de Salomón. Va a dejar que Salomón termine su reinado tranquilo entre comillas, con el Reino Unido de Israel, por amor a David, por amor a la fidelidad, por amor a ese testimonio que hubo en David. Dios dice: por amor a mi siervo David, no voy a dividir el Reino Unido de Israel, de las 12 tribus, en los días tuyos, Salomón. Lo voy a hacer en los días siguientes, en los días del rey de tu hijo, Roboam. Entonces, hasta este momento, nos hemos situado en el año 1000 antes de Cristo, David reinando, un reino unificado. Luego su sucesor Salomón. Salomón desobedece a Dios. Dios dice: voy a dividir este reino de Israel, pero no lo voy a hacer en tus días, lo voy a hacer en el siguiente, en Roboam. David, Salomón, Roboam, ¿correcto? Roboam asume este reino, y eso lo vamos a estudiar en algún momento, como les decía, y ahí se produce el quiebre con una persona que Dios levanta. Incluso era un siervo de Salomón. De hecho, Salomón lo persiguió e intentó matarlo, porque se enteró de que recibió una profecía de que este iba a ser el hombre que iba a efectuar la división del reino. Y ese es Jeroboam. ¿Ok? Ya nos olvidamos de David, ya nos olvidamos de Salomón. Ahora estamos prácticamente en el 910, 920 a.C. y estamos hablando del hijo de Salomón, Roboam. Y a Roboam se le levanta un adversario, Jeroboam. Se parecen los nombres, por eso lo aclaro. Entonces, lo que yo descubría y que antes en el pasado yo no me pude notar, es que el reino de Salomón ya venía con conflictos. Porque resulta que Jeroboam levanta una multitud de personas de los reinos del norte, de las 10 tribus, y vienen a hablar con Roboam para que le alivie el yugo que Salomón le había puesto a estas tribus, recordando que Salomón reinaba desde Jerusalén. Entonces, Roboam no cede ante la petición, endurece más el yugo sobre estas tribus, y ahí se fractura el reino. Eso lo vamos a estudiar en profundidad con versículos, una historia muy hermosa. Israel, que debería ser toda una nación de 12 tribus, se divide en dos. En el reino del norte, con su capital Samaria. ¿Se acuerdan de los samaritanos, la mujer samaritana? Judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Samaria es la capital del reino del norte, a cargo de Jeroboam, con 10 tribus. Él se hace con casi el control de todo el país de Israel. Pero Dios,
por amor a David su siervo y por la promesa del Mesías, el Cristo, que venía de Abraham, que viene de David, le preserva la tribu de Judá. Que se dice, te dejaré una tribu, pero en realidad eran dos, porque era la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Entonces, Jeroboam asume el control de las 10 tribus del norte y Roboam, el hijo de Salomón, se quedó solamente con el reino del sur, con la capital Jerusalén. Esto usted tiene que entenderlo y grabárselo, porque esto nos ayuda a entender muchas cosas de los libros de Ezequiel, de Jeremías, de Isaías, mucho del Antiguo Testamento, de todos los profetas. Todos, Malaquías, Habacuc, Zacarías, Ageo, Sofonías, Oseas, Jonás, Joel, Malaquías, Zacarías, etcétera, ¿ya? Porque después todas las profecías y todo, ahí usted va a ir entendiendo mejor. Entonces tenemos un reino dividido. Reino del norte, Israel, reino del sur, Judá. ¿Amén? Ahí se produjo. Y esta división se produjo en los días de Roboam, 900 años antes de Cristo. Para finalizar esta introducción, el reino del norte tenía su propio reino, correcto. Su propio rey, su propia dirección y todo. Pero a través de 200 años, pasaron más de 20 reyes. Y eso usted lo puede leer en Crónicas o en Reyes. Y todos fueron rebeldes. Este reino del norte empezó mal y terminó peor. Y me sorprende que Dios le habló a Jeroboam, a aquel disidente que levantó en contra para dividir este reino. Le dijo, si tú guardas mis mandamientos, si tú te guías en pos de mí, yo te bendeciré y haré muchas cosas. Qué increíble como Dios, a pesar de que ocurrió otra cosa, su voluntad fue que le fuera bien y prosperara este reino. Pero por el contrario, Jeroboam creó su propio sistema religioso, su propio templo, y estas 20 tribus, estas 10 tribus del norte, durante 200 años, nunca se sometieron a Dios. Siempre usted va a leer que dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. El rey peca e hizo lo malo. El rey tanto hizo lo malo. Y 200 años tuvo que soportarlos Dios, a pesar de haberles enviado muchas veces profetas para que le hablaran. Amén. Amén. Entonces, mis amados, quedó el reino del sur. Y el reino del sur, de los 20 reyes que transcurrieron en esos 200 años, fue un poco más fiel. Hubieron aproximadamente 8 reyes que hicieron lo bueno. Y por eso Dios preservó un poco más de tiempo este reino. Ahora, el contexto de Isaías 30, de la palabra que acabamos de leer, esta profecía se enmarca después de este suceso de la división. Ya, miren, le voy a explicar eso. Luego de la división de estos reinos y habiéndole contado que pasaron más de 200 años, esto llevó a que el reino del norte, como le dije, fuera desechado definitivamente por Dios, y Dios entregó a este reino del norte a manos del poder del imperio asirio. Asiria vino contra estas 10 tribus de Israel, las tomó, las arrasó, llevó a su gente cautiva y se hizo con el control de este reino. ¿Ya? El imperio asirio, en el 721 a.C., ya habiendo pasado esos 200 años que yo le conté, y esos 20 reyes que no hicieron lo bueno, vinieron y sitiaron la ciudad y se tomaron el control. Y este reino y estas 10 tribus, se dice que entre comillas se perdieron. Se mezclaron los linajes con árabes. Entonces aquí Dios barrió con esta nación por desobediente, con esta parte de Israel. Pero en los días de la profecía de Isaías 30, seguía siendo fiel este reino. Seguía existiendo el reino de Judá. Amén. Ya. Entonces, esta profecía de Isaías 30 se enmarca después de este suceso de que se barrió esta tribu. Todo esto lo invadió Asiria. Y queda solamente el reino del sur. Y claramente el reino del sur
temía la amenaza de este gran imperio que cubría Irán, Irak, Siria, y estaba invadiendo todo, se estaba haciendo con el control de todo. Y tenían temor de que este reino también fuera invadido y destruido y asolado. Por eso es que la palabra dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto. El reino del sur puso su mirada y su confianza en Egipto. Estaba buscando ayuda en los egipcios y no en Dios. Y esa es la amonestación que hace Isaías en esta parte de la palabra. ¿Ya? Así que ahora vamos a soltar la palabra y vamos a dejar esto por ahí. Amén. Y creo que me voy a ver ahí. Bien. Ya. Entonces, Egipto estaba abajo en todo caso, justo para descender. Egipto estaba abajo. Claro, para descender a Egipto. ¿Ya? Como vimos entonces la semana pasada en el versículo 1, Dios está airado contra aquellos hijos que son rebeldes y se apartan en busca de consejo y auxilio en otras fuentes. De hecho, le titulamos a esa palabra, ¿cuál era tu consejo? ¿En dónde estás buscando consejo? ¿Quién es tu consejo? ¿Se acuerdan? Entonces, esta situación de no tomar el consejo de Dios, de no inclinar su oído a lo que Dios quiere para tu vida, aplicándolo para nuestros días, no oír lo que la palabra, no poner atención en lo que la Biblia nos aconseja, no hacer caso al consejo de Dios, quizá en el espíritu, en la oración, va añadiendo pecado y va agravando la condena sobre nuestras vidas, si es que no damos media vuelta y nos enderezamos con el Señor. ¿Qué es lo que estaba haciendo el pueblo de Judá en aquel tiempo? ¿Qué estaba haciendo el reino del sur, como les dije recién? El reino del sur estaba buscando amparo, sombra y refugio en una alianza militar con Egipto, en contra del poder asirio, que conquistaba tierra tras tierra. Ahí usted puede ver siempre el temor como medio para tomar malas decisiones. Entonces en este versículo 2 Dios le dice: ay de los hijos, y nuevamente usa el término, que se apartan para descender a Egipto. ¿Y qué pasa? Y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Dios nuevamente los llama rebeldes. ¿Se acuerdan que el término apartarse, hijos que se apartan, era el término rebelde? Sarar en el hebreo. Y vimos dos significados para ese término. Vimos que el primer significado eran los hijos que se deslizan, que están lejos, que se apartan. Esos son los rebeldes. Y recuerde que la palabra le está hablando a hijos, no a impíos. Está amonestando a quienes Dios considera su pueblo. Hijos que insisten en estar en rebeldía y en seguir su propio consejo y la voz del mundo. Y no, como dice la palabra, y no preguntan de mi boca. Y ahí vimos que un significado era los que se deslizan. Un segundo significado vimos que eran reincidentes, que reiteran e insisten en cometer los mismos defectos y que eso agrava su sentencia. Pero ahora le traigo un tercer significado. Un tercer significado de esta palabra rebelde, y es la palabra refractario, que se podría usar como refractario. Una persona, ¿qué es una persona refractaria? ¿O qué es algo refractario? ¿Contrario? Como primera definición, para que le quede grabada, es una persona que se opone a aceptar una idea o consejo. Es otra manera de definirlo. Alguien que se pone a aceptar una idea o un consejo. Como siempre decimos, un obstinado también, ¿cierto? Que está extremadamente cegado en una opinión y no hay cómo sacarlo de ahí. Y eso es lo que pasa con muchas mentes religiosas.
o con la crianza de niños. No, es que esto es así y nadie me va a sacar que esto es así y yo voy a morir así. Y yo creo que esto es así y nadie... Esa es una persona obstinada o refractario que no permite deslizarse hacia una idea o otro consejo. En este caso, el consejo de la palabra, donde la palabra nos amonesta y nos dice muchos consejos y nosotros persistimos en ser rebeldes a ese consejo y hacer lo contrario a ese consejo. Y por eso estamos achacados y por eso nos va mal y por eso muchas otras cosas. ¿Cierto? Amén. Otro significado de refractario que me gusta, que resiste la acción del fuego sin cambiar de estado. Es decir, resiste ser transformado. Al ser expuestos al Espíritu de Dios, al fuego de su presencia, es necesario que no nos resistamos, por hermano. Y permitamos que el Espíritu efectúe esa hermosa metamorfosis, esa hermosa transformación. Como leíamos en Romanos 12:2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No te quedes estancado, no resistas la acción del Espíritu en tu vida, que no predomine tu carne, tu propia idea, tu propio consejo, tu propia sabiduría. Permítele a Dios que transforme tu mente, transforme tu vida. No le pongas limitaciones, no le pongas barreras. No resistas la transformación que Dios quiere, como conversábamos anoche. El evangelio que yo predico, no sé cuál es que usted predica, es un evangelio de imposibles, que puede hacer lo imposible en la vida de las personas. Amén. 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 Y yo soy testigo de eso en mi vida. Amén. Sí, Señor. El otro día un amigo me preguntó, ¿cómo dejaste la marihuana? Mi primo, yo no he podido. ¿Quién va a ser, hermano? ¿Yo? Amén. No, mi Dios. Nosotros no tenemos fuerza alguna. Me causa curiosidad que las predicaciones que hemos estado haciendo, me acuerdo de muchas cosas que hemos hablado en las predicaciones anteriores, como que hay un vínculo. Me acuerdo de Efesios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Amén. Porque tú no tienes fuerza alguna. Es el Espíritu que le permitimos obrar. ¿Y cómo viene más del Espíritu a mi vida? Porque tengo contacto con la Biblia. Hermano, estoy cansado de decirle todas estas cosas. Yo no quiero que usted venga el lunes a escuchar un mensaje y se vaya para la casa. Yo lo mínimo que espero que usted escudriñe los versículos que hemos estado viendo. Que se acerque a leer Romanos 12:2, Efesios 6:10, Isaías 30 del 1 al 5. Amén. Usted dice, no, es que yo pienso que voy a cambiar de otra manera. No leyendo la palabra. ¿Qué efecto me va a producir leer la palabra un rato en mi casa? Mejor me voy a trabajar, mejor me voy a hacer dinero. No, hermano, deja de seguir tu propio consejo. Haz caso de lo que Dios te dice. Amén. Pasa tiempo con Dios, con su palabra. Ora al Señor. Hermanos, es tan sencillo, pero no lo practicamos. Así es, Señor. Yo siempre tiro talla y soy a veces ácido en decir las cosas. Aquí nos vemos todos bonitos, nos venimos a sentar y todos somos muy santitos, como toda la vida ha sido en los templos. Pero ninguno conoce su intimidad, solo Dios. Y mi deber, y yo cuando hablo me estoy amonestando a mí mismo también, es que nos esforcemos, hermano, por favor. Amén. Estamos sirviendo a un Dios que como decía mi madre, dio su vida por nosotros, nos tiene heredado tantas cosas hermosas. ¿Por qué no tenemos fe? ¿Por qué no creemos? ¿Sí o no? Amén. No seamos refractarios, no resistamos la acción del Espíritu. Él va a sacar ese mal hábito. Él va a sacar esa flojera. Él va a sacar esa enfermedad. Él va a sacar ese achaque. Él va a sacar todo lo que está en tu vida estropeando la voluntad de Dios. Amén. Señor, amén. Gloria a Dios. Con Amén. paciencia, con esfuerzo, con trabajo constante. Esa es la fórmula del éxito. Y acerca de la transformación hay un versículo que me gustó y está en 2 de Corintios 3:18. 2 de Corintios 3:18.
Dice lo siguiente, una palabra que no había exhortado y que me pareció muy linda. Mire lo que dice. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué quiere decir este texto? Que usted, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, usted al mirarse en un espejo está contemplando la gloria de Dios. Porque ¿qué habita dentro de usted? La gloria de Dios. Amén. La gloria del Señor se debe apreciar en usted, hermano. El mirar lo que Dios ha hecho contigo es motivo de glorificar a Dios. ¿Sí o no? Qué fuerte, ¿eh? Sí, mi Dios. Usted se está mirando en un espejo y usted está mirando a Dios. No porque usted sea Dios. No caigamos en filosofía del mundo. Dentro de usted habita la gloria. Amén. Y antes en este pasaje decía que Moisés ponía un velo porque la gloria de Dios era tan poderosa que tenían que ponerse un velo. Cuando subió ahí, ahora ese velo dice, después fue rasgado. La gloria está en nosotros que miramos a cara descubierta. Y somos transformados. Somos transformados de gloria en gloria. Son palabras bíblicas, no son mis palabras, hermano. Y Dios dice, te quiero transformar de gloria en gloria. ¿Vivimos eso en nuestras vidas? Aleluya. ¿Por qué estamos tan desmotivados, no salimos a hacer cosas, todo queda en nada? Porque estamos ahí, pues, hermano. Así es. No creemos este mensaje de que Dios puede transformar de gloria en gloria nuestras vidas. O a lo mejor sí, gloria a Dios por eso. Cada uno sabe su testimonio, su vida y su andar. Dios lo conoce. Amén. Amén. Así que esto de que el Espíritu debe transformarte, debe darte fuerza y debe darte fe. El mirarte y decir, yo antes era esto, mira, he superado en esto, mira, yo antes era muy cascarrabia. No nos quedemos con ese concepto del mundo de que yo voy a morirme así, yo nací así, yo me crié así. Eso no existe en el Evangelio. Amén. Amén. Usted va a ser siempre la misma persona externamente, pero internamente usted no puede quedarse con esas ideas. Sobre todo aquí que tenemos hartas personas adultas, gloria a Dios. Que son los que más le cuesta, son los más tercos. O porque la palabra nos dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No sea que cuando llegues adulto no tengas en ellos contentamiento. Amén. Amén. Así que Dios nos habla y le habla a este pueblo, quiere que seamos transformados y que no miremos nuestro aparecer externo, nuestra edad, porque eso estamos viviendo por vista y no por fe. Amén. Adentro de nosotros, dice la palabra en Corintios, que hay un hombre espiritual, que es como una semilla, que está creciendo, es un arbusto, es un ficus, no es una alerce, no es una araucaria, no es un roble. ¿Qué se está gestando dentro de usted cuando Dios saque el espíritu y lo llame con el trompetazo? ¿Qué va a sacar de ahí? ¿Un helecho? ¿O va a sacar un roble de 50 metros? Gloria a Dios. Amén. Amén. Así que debemos ser transformados. Y el estancamiento es un mal síntoma e indicio de alejamiento. Amén. O sea, si Dios estaba molestando a este pueblo en Isaías, es porque este pueblo era hijo y en algún momento se estancó y empezó a desviarse. Ojo cuando usted se empieza a estancar y se empieza a ver ahí en el lodo y no pueda sacar los pies. ¿Cierto? Amén. Allí es cuando tiene que poner atención, como dice el chiste, ojo, oreja, esternón, Aleluya. alerta, danger, danger, cuidado. Acércate, entonces hay que acercarse a Dios en ese momento, acercarse a Dios, oír su consejo, para que no nos endurezcamos como aquel pueblo. Y usted me dirá, hermano, pero que Isaías 30, los egipcios, Israel, el reino norte y todo el tiempo fue. Ya le demostré, o el Espíritu Santo le demostró en 1 Corintios 10, que todo lo que le aconteció a Israel es un ejemplo para la iglesia. Así que yo me puedo tomar de todo el Antiguo Testamento para hacer ejemplos espirituales para estos días, porque la Biblia me da la autoridad. Amén, sí, Señor.
y porque ellos son nuestros padres espirituales. Amén. Muy desobedientes tristemente, ¿cierto? Sí. Amén. Así que estas tres definiciones de rebeldía, dos que vimos la semana pasada y esta de refractario que vimos ahora, y unas cuantas otras verdades hicieron errar al pueblo, a tal grado que pasa lo que dice Isaías 30, versículo 2, pues. Descendieron a Egipto, se fortalecieron con la fuerza de Faraón y pusieron su esperanza en la sombra de Egipto. Los llevó a tomar consejo no de Dios, no de su rey, no de su ley, sino afuera. Note usted el error que dice Isaías 32. Dentro de toda esta amonestación que dice Isaías 2, que se apartan para descender a Egipto, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y para poner su esperanza en la sombra de Egipto, ahí entre medio dice, y no han preguntado de mi boca. Una vez más Dios nos dice, pregunta a mi boca, a mi consejo, a mi palabra. Gloria a Dios. Es lo que siempre le digo, hermano. Y va a seguir saliendo en la sopa de todos los días. Palabra, 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 palabra. Amén. Como hoy día refutaba en Facebook contra una publicación en contra de la Iglesia Católica y en contra de los papas y saltaron 3 o 4 personas de mi familia católicas. Y yo sencillamente dentro de lo que les digo, les resumo algo, no se enoje conmigo, enójese con la Biblia, si yo no soy nadie, yo nada sé. Yo defiendo lo que está escrito. La Biblia condena a estas personas, yo no. Ahí está el consejo de la palabra para derribar, porque tristemente la sociedad no quiere saber la verdad, hermano. Amén. La sociedad quiere vivir como este pueblo de Israel en la antigüedad. Es que a mí me criaron así, es que mis papás adoraban y prendían incienso. Es que esto, y a mí la virgencita, es que... Y nadie los saca de ahí. ¿Por qué? Porque ya hay una obstinación, una terquedad, una refractación tan grande en sus almas, no hay cómo moverlo. Gracias damos a Dios que en nosotros habita la gloria de Dios y nos transforma. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Así que Judá, invadido por el temor, comete un grave error. Y aquí hay otra lección espiritual que a lo mejor alguien ya se dio cuenta. Confiar en aquello que antes fue motivo de esclavitud y oprobio. Amén. ¿Qué es Egipto para Israel? Señal de esclavitud, Sí, amén. de martirio, 400 años. Sí, 400. 400. Imagínense el pueblo esclavo aquí. Dios lo vino a sacar de este pueblo de Egipto, los libró para darle su tierra y que usted se vuelva atrás nuevamente a mirar a Egipto. Amén. Por eso no sabemos qué. ¿Entiende la amonestación? ¿Entiende la amonestación? Amén. Confiando en la fuerza de Faraón, aquel Faraón, hicimos el estudio, los perseguía con carro y caballo hasta el final. Así es. Si hay una cosa que el pueblo de Dios sabía, o que el pueblo judío sabía, era la historia de sus ancestros. Israel, en el año 70, cuando fue asediado por los romanos, se perdió como nación. Y milagrosamente, en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, vuelve a renacer y es la nación que renace con su cultura, con su religión, con todas sus cosas intactas. Lo que ningún imperio, ningún país ha logrado. Ese es el milagro más grande de esta nación que Dios preservó para estos días. Por lo tanto, usted tiene que entender que los israelitas son conocedores de su historia y de sus raíces. Ellos saben la historia de sus ancestros, de Moisés, de lo que pasó con su nación en Egipto. Poner su confianza, por tanto, en Egipto, en la sombra de Egipto, era decirle a Dios abiertamente, no confío en ti, prefiero retroceder. ¿Sí o no? Amén, así es. Poner la confianza en que y después lo vamos a ver, el reino de Judá, sabiendo que el reino del norte, sus hermanos de sangre, no obedecieron a Dios, no pusieron su confianza en Dios, incluso estos mismos confiaron en Egipto también.
Ahí lo vamos a leer después. Y los barrió. Y estos, teniendo la experiencia reciente de lo que pasó con las 10 tribus, sabiendo la historia de sus ancestros con Moisés, aún así hacen esta acción de descender a Egipto y tomar consejo. ¿Cómo se aplica a nosotros hoy día? En cuántas cosas que acontecen en nuestras vidas, porque usted sabe, yo le digo, estamos exhortando la parte histórica, pero también la parte espiritual. Amén. En cuántas cosas que acontecen en nuestras vidas acudimos directa o indirectamente al consejo del mundo. ¿En cuántas cosas de su vida usted acude al mundo para pedir un consejo? ¿A una persona en conversa? ¿A una fuente que no tiene relación con la escritura? No digo que no haya sabiduría, que no haya una buena persona, etc. Las hay. Pero tengamos cuidado, mis hermanos. Amén. Sobre todas esas cosas prevalece el consejo de Dios primeramente. ¿Cierto? Y aquí hay dos graves errores. Buscar el consejo en ti mismo y buscar consejo en el mundo. O sea, que te guías por tu propia sabiduría, por tu propio consejo, corazón engañoso y perverso en el cual estamos morando, que está corrompido, que tiende con facilidad a creer la mentira, a hacerse ideas. ¿Y el mundo? ¿Qué le va a decir del mundo, po? Y a mí, yo quiero hacer un estudio, yo creo que Dios me pone en el corazón en este minuto, porque quiero volver a hacer un estudio de hartas enseñanzas, como lo hicimos en los episodios anteriores, y yo creo que el tema va a ser el mundo, producto de la pandemia, hermano. Porque el pueblo de Dios no ha entendido nada acerca de poner la confianza en el mundo. Amén. Toda la gente tras la tele, tras los políticos, tras los gobiernos, no, es que hay que someterse a la autoridad, no, es que el mundo, todos caminando derechito con el mundo. Amén. Donde la Biblia lo que más reprende es el mundo. Amén, sí, Señor. Amén. Que alguien me explique. No. Que toda la gente con mascarilla afuera cuando ya se nos ha permitido andar sin mascarilla y siguen, hermano. ¿Usted Sí. se da cuenta de lo que estamos viviendo? Amén. Eso es terrible. Porque la misma gente quiere normalizar algo que nunca fue normal. ¿Por qué? Por causa de la obediencia al mundo. No, es que mi empatía y mi amor al prójimo. Eso es mentira. Mentira de Satanás. Mentira el diablo. Y nos costó, como remanente, entenderlo. ¿Cuántas veces discutimos la tía con personas que vinieron? No, es que... Entonces, si hay algo que la Biblia reprende y te dice, santidad, apartado del mundo. Claro, estamos en el mundo, nos sometemos, pero tenemos que clavar una raya y decir, ¿hasta qué punto me compro los golazos del mundo? Amén. Sí, Señor. Porque yo no soy de este mundo. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Gloria a Dios. Satanás le dijo, a mí me han sido dados. Todo lo que está aquí es mío. La potestad de estos reinos son míos. Si te postras, te los doy todos. Mi reino, le dijo Jesús a Poncio Pilato, no es de este mundo. Amén. ¿Por qué usted vive sometida a este mundo? Gloria a Dios. Si usted no es de aquí, usted está de paso con un propósito. Gloria a Dios. Sí, Señor. Bendito Amén. Dios. Faraón, Egipto, el mundo, espiritualmente. Eso representa. Vacuna, mascarilla. Proverbios 3:5 dice, un proverbio que leímos en el pasado también. Dios me ha traído varios versículos que ya hemos leído, pero hay que leerlos 7 o 8 veces si es necesario. Proverbios 3:5. Así que vamos a poner empeño a ese estudio, hermano, para descifrar bien en qué consiste y dónde están los límites de cuánto uno confía en el mundo. Proverbios 3:5. ¿Qué nos dice? Papito, me léamelo fuerte. Proverbios. 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tu vereda. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tu hueso. Amén. Fue de Dios que leyera los 3 versículos que no le pedí que leyera. Amén. Fue de Dios porque sentí algo al tiro de Dios en este momento. Y a mí no me gusta decir esas frases tan cliché de la iglesia que aquí está Dios, sentí a Dios, agarra el orito y la presencia. Hermano, pero usted tiene, Dios nos da testimonio. Amén. Yo quería que leyera el 5. Sí. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Aleluya. No te apoyes en tu propio consejo. Amén.
Sí, Señor. Y Mironita leyó lo que venía, que también es coherente. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Tiene relación? Claro, que dijimos, hijos que se deslizan, que se apartan, que andan por otros caminos. Y aquí que nos dice, Él enderezará tu camino, Amén. tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, no seas sabio en tu propio consejo. Teme a Dios y apártate del mal. Y aquí viene algo donde le voy a dar a donde le duela. Amén. Porque será medicina a tu cuerpo Gloria a Dios. y refrigerio para tus huesos. Aleluya. Hermano, a veces no sé si ser tan pesado, pero realmente me molesta mucho la alta dependencia de fármacos que tienen la gente y el pueblo de Dios hoy en día. Dependencia de drogas, dependencia del mundo. Una verdad que a muchos le va a doler. Yo a lo mejor voy a llegar a viejo, me voy a tener que tomar, no lo sé. Pero tristemente estamos esclavizados a las drogas de este mundo. Es que yo no puedo vivir sin esto. Porque me viene esto y si no me tomo esto, no sé qué hacer. Hermano, eso no es de Dios. No me vengan a mí, no es de Dios. Amén. Yo no juzgo su pasado, ni lo que está viviendo, ni todo. Yo no estoy metiéndome en su vida personal. Yo le veo desde afuera. Y desde afuera Dios no nos creó para que fuéramos esclavos del sistema farmacéutico. Aleluya, mi Dios. Una cosa distinta es que usted se pegue. Se pegó, necesita un tratamiento médico. Amén. Pero lo físico necesita un tratamiento médico de un especialista. Cualquier cosa que usted para su cuerpo. Pero usted sabe que esta sociedad no está enferma físicamente. Aquí está el problema. Sí, Señor. Amén. Ansiedad, bipolaridad, depresión, crisis de pánico. Esas cosas son demonios. Y no cree que porque le ponga las manos y se va a ir el demonio no lo va a atormentar más. Pudiera ser así en algún momento. Pero la mayoría de los casos depende de que usted no tiene el hábito ni siquiera de aprenderse Proverbios 3 del 5 al 8. Porque en este corto proverbio que el Espíritu Santo hizo leer a la nona, yo puedo estar meditando una semana en este puro proverbio. Amén. Aquí hay una riqueza, pero extraordinaria. Sí, Señor. Amén. En este puro consejo, hermano. Hay un consejo, pero poderoso. Medicina. Pero no lo practicamos. Porque dice, será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y a mí lo que me llevó a convertirme es o la Biblia miente o la gente miente. Y tristemente o gozosamente me he dado cuenta que la gente miente. Amén. Y que la Biblia no miente. Amén. Y que lo que está escrito aquí no es una metáfora, no es una poesía, no es algo lindo. Es una verdad. Amén. Es palabra de Dios, eterna. Así es. Cielo y tierra pasará, mi palabra permanece por siempre. Y dice que mi palabra es medicina a tu cuerpo. Ahora cada uno me imagino que se está examinando cuánto lee la Biblia, cuánto anhela tener contacto con la Biblia, y ahora está entendiendo por qué tengo este asunto en mi vida. Amén. Amén. Gracias, Señor. Mucho pueblo de Judá, por causa de su rebeldía, sufrió las consecuencias. Y eso es lo que Dios no quiere que nosotros suframos. Por causa de su obediencia, por causa de su consejo, por causa de su sabiduría, por causa de buscar el refugio en el mundo, sustento en el mundo, apoyo en incrédulos. Y no en Dios, la fuente de agua. Me gusta y siempre traigo memoria a Jeremías. Cavan cisternas para sí mismos, cisternas rotas que no retienen agua, Así es, Señor. teniendo la fuente directa a la cual beber. En cualquier parte, en cualquier minuto, cualquier hora. La fuente está ahí. La gloria de Dios está dentro de ti. Amén. Gloria a Dios, Señor. Amén. Así que una cosa es clara y sencilla. Si no le gusta lo que escucha, hermano, descienda al mundo. Ponga su esperanza en el mundo. Pero si usted está aquí sentado y ha decidido seguir a Dios, debe negarse. Amén. Debe negarse. Gloria a Dios. Y no ser refractario. No resistir la acción del Espíritu Santo. Del versículo 3 al 5 de Isaías, leemos que Dios nos habla a todos en esta hora. Amén. Yo soy el vaso que está aquí y todo lo que yo hablo me lo hablo a mí mismo, para que no piense que yo estoy atacando a alguien. Isaías, ¿cuánto? Isaías 30,
del 3 al 5. Ya estamos. Estuvo bueno hacerlo de Veronita, ¿eh? Te luciste. Solamente el Señor. Dice así la palabra en Isaías 30, del 3 al 5, lo que vino después. Ahora, lo que yo le dije, lo desafié a usted, yo le dije, vaya al mundo, descienda al mundo, pida consejo allí. ¿Qué va a pasar con eso? Va a prosperar un tiempo, puede ser que le vaya bien, varios años. Pero finalmente va a pasar esto en su vida. Y más terriblemente, eternamente. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza. Y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Dos palabras que son sinónimos del Sheol, del infierno, vergüenza y confusión. Amén. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Hanes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Aquí Dios les dice la sentencia por su rebeldía. Todo esto que ustedes han hecho de confiar en este reino de Egipto, les será transformado en vergüenza, en confusión. Toda esa ilusión que ustedes tenían de esa esperanza, ese consejo, todo eso se va a desvanecer. Todos estos acuerdos que sus príncipes hacen en la ciudad de Egipto como Zoán y Hanes, se van a desvanecer, no les va a aprovechar, no les va a socorrer, no les va a traer provecho. Solamente va a ser para vergüenza y para oprobio. Y aquí la palabra que se usa cuando dice confusión y oprobio es la palabra hebrea kelimá. La palabra hebrea kelimá significa deshonra y viene de kalam, que significa ser humillado. O te humillas ante Dios o serás humillado por tu desobediencia. ¿Qué vamos a escoger? ¿Humillarnos ante la presencia de Dios o cargar con el orgullo y con la soberbia que hay en nosotros y esperar a que Dios nos humille por medio de la mano del enemigo, por medio de la mano de Faraón? Porque Dios le dice a Asiria, instrumento y báculo de mi furor. Sí, Señor. Asiria, el imperio terrible, es un báculo, es un instrumento de la ira de Dios. Así lo va a hacer el asirio, el anticristo. El anticristo es el asirio también. Amén. Amén. También vamos a hacer un estudio más adelante. Quisiéramos hacer tanto estudio en mi hermano. Pero esta raíz del asirio, de este imperio, se va a levantar en los tiempos finales. Amén. Y hay muchos versículos que podemos respaldarlo. Así es, Señor. Un estudio muy profundo. Así que para ir finalizando, vamos a leer harto ahora. Vamos a leer juntos, no todo, pero vamos a conocer un poquito del desenlace de esta historia. Ya extrajimos todo lo espiritual que nosotros necesitábamos como el Israel de Dios. Ya entendimos lo que el pecado que cometió el reino del sur. Habían puesto su confianza en el reino de Egipto. Estamos súper bien. Y ahora vamos a leer Segunda de Reyes. Ahora conozcamos el contexto completo. Segunda de Reyes, capítulo 17. Adelante. Segunda de Reyes, capítulo 17. Gracias, Señor. Tenía mis temores con esta palabra, pero Dios hace todas las cosas y su Espíritu es el que habla. Amén. Sí. Dice Segunda de Reyes 17, versículo 1 al 5. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel. Y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a Asó, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de Israel. En la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años.
Segunda de Reyes 17, del 1 al 5, nos habla del reino del norte, del que yo le acabo de hablar, que ya no existe, el que borré. Amén. En ese tiempo reinó acá, estaba reinando en el sur Acaz. Aquí estaba Acaz reinando. Perverso también, rey de Judá perverso. Y aquí comenzó a reinar Oseas, arriba, en el reino del norte. Reinó 9 años, dice, sobre este reino. ¿Y qué dice? Como le dije al principio, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero miren lo que dice, aunque no como los reyes de antes. ¿Se acuerdan que le dije que estos 20 habían sido perversos? Este también fue perverso, pero los de antes de él fueron más perversos. Imagínense. Contra este subió Salmanasar, rey de Asiria. Y Oseas fue hecho su siervo. ¿Por qué motivo? Versículo 4. Mas el rey de Asiria descubrió que el rey Oseas, no el profeta Oseas, el rey Oseas, este otro, Sí. conspiraba. ¿Por qué? ¿Qué había hecho el reino del norte? ¿Quién aparece aquí? Porque había enviado embajadores ¿a quién? Egipto. A So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria. Por eso lo aprisionó. Hermano, lo que yo le estoy leyendo de Isaías 30 es para este reino, para el reino del sur. Este reino estaba poniendo su confianza en Egipto. Sí, Señor. Esta palabra nos está diciendo que antes este reino ya estaba aliándose también con Egipto. Estos tenían el ejemplo de que Oseas conspiró e hizo alianza con Egipto. O sea, estos sabían que la alianza que realizó el reino del norte con Egipto fue barrida en 3 años y chao, los borró Dios. Aún sabiendo eso, Isaías le escribe, no hagas esto, no desciendas a Egipto. O sea, ya no es que solamente tenían la historia bíblica con Moisés, que Faraón y que todo esto representaba esclavitud para la nación, sino que además la palabra nos dice que también en sus días ellos hicieron eso. Y aún así quieren hacerlo. Imagínense la rebeldía. ¿Se entiende? Sí, sí. Por eso fue conquistada Samaria y el asirio borró a esas 10 tribus del norte por la alianza con Egipto. Bueno, y por muchos otros pecados que los vamos a leer ahora. Segunda de Reyes, leamos el versículo 7 en adelante, 7 y 8. ¿Cuál fue el motivo de que Dios haya borrado las tribus del norte? Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó. Mire, es que esta palabra, las cosas cuando son del Espíritu, hermano, realmente, gracias Señor. Mire el primer motivo por el cual Dios barrió esta tribu. Mire qué coincidencia. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto. Y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Hermanos, vamos a leer lo que viene, y los pecados son horribles. Son horribles. Pero fíjese que antes de mencionar todos estos pecados abominables, lo primero que dice, pecaron contra Jehová, que los sacó de la tierra de Egipto y de la mano de Faraón. O sea, si había algo grave, era confiar en el Satanás y en el mundo. Así es. Si hay algo malo para nosotros en estos días, es confiar en el maligno y en el mundo. Amén. Luego lo voy a leer para abarcar un poquito. Del 9 al 12 se señalan todas las clases de pecado de idolatría que cometió el reino del norte. Así es. Y usted debe saber, según lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 1, el pecado de idolatría es la raíz de todo mal y toda depravación en el ser humano. Amén. Porque el pecado de idolatría es el pecado madre que tenemos nosotros. Satanás tuvo el primero, él cuando se rebeló.
no se quiso someter y fue soberbio, como dice Isaías. Pero nosotros, el madre, además de todo lo malo que cargamos, el orgullo, la apatía, la vanidad, el madre es la idolatría. Porque la idolatría es darle la adoración o el primer lugar a cualquier cosa que no sea Dios. Amén. Amén. Sí, Señor. Y cuando Pablo comienza su discurso en Romanos capítulo 1, por causa de qué motivo viene la ira de Dios sobre la humanidad, comienza a enumerar una lista de pecados abominables. Pero el primero que dice, la idolatría. Sin que lo busque, para que vayamos terminando y les leo los últimos pasajes para que no dejemos la historia tan inconclusa. Cuando Pablo escribe esto en Romanos 1, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, cuando usted ya no tiene en cuenta a Dios, está entregado a toda idolatría, y luego viene toda la depravación sexual, y luego viene toda una serie de pecados abominables. Amén. Así es el hilo conductor que Dios nos establece en la palabra. Y por eso aquí lo señala. Confianza en Egipto, idolatría, y leemos del 13 al 18. Segunda de Reyes del 13 al 18. Para que cuando le digan que el Dios del Antiguo Testamento era malo, usted vaya a este pasaje y lo cite. Amén. 17:13. 17:13 de Reyes. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos, convertíos, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. No creyeron, ¿se fija? Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros. Esto fue en el reino del norte. Y también imágenes de acera. Y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego. Y se dieron a adivinaciones y a agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro. Y no quedó sino solo la tribu del sur, solo la tribu de Judá. Chao, cabros. Los echó, los barrió, se airó contra esta nación que usted, al leer aquí, es horrendo todo lo que hicieron en contra de un Dios fiel. Vivo. Un Dios vivo, un Dios fuego consumidor. Creo que la enseñanza amerita que hagamos la definición de esta historia por tiempo y qué pasó con esta alianza, porque todavía no la vemos. Yo lo que la alianza con Egipto que le cité fue del reino del norte. Amén. Yo le estoy predicando del reino del sur. Estos también salieron con Egipto. Y eso es lo que vamos a leer la próxima enseñanza. Amén. Pero aún así vamos a ver la misericordia de Dios, que Dios los preservó y que envió un ángel destructor que mató en una noche a 185,000 soldados asirios. Amén. Sí, Señor. Así es. Y esa es una película que pueden ver, Aquí en la Biblia. que está por ahí en internet antigua, donde se muestra esa historia donde Dios libró al reino del sur de la mano del poder asirio por la fidelidad y el buen actuar del que venía después de Acaz, el famoso rey Ezequías. Aquel rey que se iba a morir y Dios le extendió la vida 15 años más. Amén. Amén.
Así que yo creo que la tercera enseñanza nos da para ver todo eso. Yo creo que con lo que vimos nos quedó claro lo que Dios nos quería hablar y que el Espíritu nos hable cada semana, mis queridos hermanos, Amén. porque este camino no es fácil, pero se hace más difícil cuando no hacemos lo que Dios nos pide. Así es, Señor. Amén. Por último, si nos va mal y estamos haciendo lo que Dios nos dice, tenemos paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la Escritura. Sí, Señor. ¿Cierto? Amén, Señor. Así que alabamos y le damos gracias a Dios. La próxima semana vamos a ver el desenlace de la historia que se encuentra en el siguiente capítulo de Reyes, en Isaías. Y vamos a enriquecer nuestra vida por medio de todos estos testimonios que Dios nos dio como ejemplo para nosotros en estos días tan difíciles que vivimos. Esta falsa paz que estamos, o falsa tranquilidad, entre comillas, que estamos teniendo porque ha cesado el tema de la pandemia. Pero todo esto lo hemos venido hablando en la enseñanza y usted ve el aumento de los precios y todo esto sigue creciendo la burbuja. Así que solo nos queda refugiarnos como lo hizo David, el refugio del justo en el Señor nuestro Dios. Amén. Gracias, que Dios les bendiga. Vamos a orar.